Características dialectales mexicanas. México cuenta con el mayor número de hablantes de lengua española. Son alrededor de 80 millones. En este país, la lengua española es el único idioma oficial. La lengua española es la misma en todo el territorio mexicano, sin dejar por ello de presentar diferencias en sus diversas regiones. El español mexicano también tuvo influencia del náhuatl. En México hubo una lengua franca o imperial. En este caso fue el náhuatl, una lengua de los aztecas. ¿Por qué decimos que fue una lengua franca o imperial? Porque tuvo una gran cantidad de hablantes. Además de ello, cuando arribaron los españoles, ellos recurrieron al uso de esta lengua para poder realizar transacciones con otros grupos étnicos. El náhuatl fue la única lengua con estatus de prestigio en toda la época colonial. El uso del náhuatl. En este caso, los frailes utilizaron mucho el náhuatl para poder educar a las personas y a su vez alfabetizarlos, pero sobre todo se ocupó en el tema de la evangelización. El náhuatl está influyendo en algunos rasgos fonológicos, morfológicos, el orden sintáctico y también en el nivel discursivo. Existen palabras del náhuatl que se siguen utilizando hasta este tiempo. Por ejemplo, tenemos las palabras cacao, tomate, nopal, aguacate, tequila, entre otras. También existen huellas del náhuatl, como es el caso de los sustantivos comunes. Un gran número fueron adaptados al español por la ley del menor esfuerzo, es decir, que la fricativa l no se emplea en posición final en ningún vocablo. Por ejemplo, tenemos metatl, metate, otatl, otate, petatl, petate. También la terminación i no se emplea en la posición final. Tenemos la palabra pozoli, pozole, chili, chile. También en el caso de los refranes que lo siguen utilizando a este tiempo, hacen uso de palabras que derivan del náhuatl. Por ejemplo, tenemos la palabra atole. Es un pan con atole. Es una persona de carácter suave y poco diligente. Otro ejemplo, dar atole con el dedo. Una persona engaña a otra sutilmente. Para este tiempo existe un cambio más o menos generalizado en los náhuatl hablantes de español. Este es el cambio de las vocales U y O. Por ejemplo, frota, fruta, nu, no, mochila, mochila, primo, primo. Al adentrarnos en el fascinante mundo de la dialectología del español mexicano, exploramos las valiosas contribuciones de distinguidos lingüistas que han desentrañado las complejidades de esta lengua. En primera instancia tenemos a Enrique Ureña, cuyas investigaciones han arrojado luz sobre las variaciones dialectales del norte de México. Su trabajo pionero sobre el yeísmo y el ceseo en esta región han permitido comprender cómo estas peculiaridades fonéticas han moldeado el español hablado en lugares como la frontera con Estados Unidos. Enrique Ureña aquí divide en 5 zonas. En primera instancia, el norte de México, en donde dice que existe una emisión vigorosa, un tempo rápido y un tono menos agudo. Aquí encontramos el debilitamiento de Y, especialmente en palabras como amarillo. Por otro lado, el sudoeste de Estados Unidos, que hay una emisión relajada, consonantes débiles y vocales poco resistentes. Aquí el debilitamiento y eliminación de las letras finales como L, R, S y N. Por otro lado está la región central de México, en donde existe una emisión poco vigorosa, tempo lento y tono agudo, donde hay una cadencia final enunciativa ascendente y descendente en las vocales cerradas. Por otro lado está el sur de México, incluyendo a Oaxaca, Guerrero y Morelos, en donde dice que hay una fonética menos conocida y una recepción más indígena. Aquí encontramos el debilitamiento de la Y intervocálica y la apéntesis de Y en hiato. Y por último está el Yucatán, donde nos dice el doctor que hay un gran flujo de influencia maya, tanto en su pronunciación como en vocabulario. Aquí encontramos la presencia de cortes glóticos, consonantes heridas y abundancia de S. Por otro lado, tenemos a Lope de Blanche. Lope de Blanche ha dejado huella en el estudio de las variaciones lingüísticas. Blanche, con su enfoque meticuloso, ha analizado la riqueza fonética y léxica del español en el corazón del país, revelando las particularidades que caracterizan al español central y su influencia en el español general de México.
Blanche aquí también lo divide en 5 zonas. En primero está el yucateco, y al igual que el primer autor, dice que hay una gran influencia separada y claramente definida de lo que viene siendo el dialecto maya, en donde encontramos Chompipe para mencionar al pavo. Por otro lado está el veracruzano meridional, que va desde Minatitlán a Tlacotalpan, con características propias. Entre estas tenemos las expresiones particulares en la región de Tuxtlan. Por otro lado está el campechano, que hay una relación con Yucatán más que con el Veracruz. Ejemplo, tenemos el uso de tierno para niño recién nacido. Por otro lado, está el tabasqueño, que va desde una zona de transición entre yucateco campechano y veracruzano meridional. Entre sus ejemplos tenemos el tumbacabezas para mencionar a voltereta. Por otro lado, está el chapaneco, que nos dice que hay una diferente entre el resto del país, hay una diferencia entre el resto del país con coincidencias centroamericanas. Entre ejemplo, tenemos el queque para mencionar la pastel. Por otro lado, encontramos la obra de John M. Lipsy, quien ha explorado la diversidad lingüística en la región. Lipsy nos guía a través de las complejidades del español hablado en el suroeste de México, ofreciendo una visión detallada de las variaciones fonéticas y gramaticales que definen esta zona. Al igual que los demás autores, Lipsy lo ha dividido en 4 zonas, en este caso México Central, donde dice que existe una J con una aplicación palatal persistente, hay una reducción y elisión de vocales átonas, especialmente con contactos en S, la X es velar o pospalatal, especialmente ante vocales anteriores. Por otro lado está Yucatán, y al igual que los otros 2 autores anteriores, nos dice que hay una gran influencia, en este caso, del dialecto maya. Además que existe una labialización de N final, una J débil y elidible, especialmente en el norte y Yucatecan, Chiapas. Por otro lado, hay una resistencia y posibles aspiraciones o elisiones de S y un alargamiento de las vocales tónicas. Por otro lado, tenemos el norte de México, en donde nos dice que hay una reducción de S en áreas rurales comparables a dialectos centroamericanos. También hay una presencia de interdentalizada y fricativa nasal, además de una aspiración de S en ataque. Por último, tenemos los dialectos costeros, donde intervienen zonas de Veracruz, Tabasco y Acapulco, en donde existe una N final, donde la N final suele ser velar, además hay un debilitamiento de S en coda con diferencias regionales y sociolingüísticas, una aspiración y lesión intensas en la costa chica de Guerrero y Oaxaca. Para finalizar, vamos a hablar sobre las contribuciones de Moreno Fernández. Él hace un enfoque entre la interacción entre el español y las lenguas indígenas en el occidente de México. Él hace una contribución profunda sobre la diversidad lingüística en el contacto entre culturas. Él le divide en 5 regiones. Primero, la norteño, que existen rasgos de debilitamiento vocálico, discondación de la E y de la O, debilitamiento de la palatal, específicamente la fritativa palatal sonora, y la solución de la fritativa, específicamente la fritativa postalveolar sorda, de la afritada postalveolar sorda. Por otro lado, en el español central vamos a ir viendo debilitamiento vocálico, especialmente en el contacto con la S, en el sonido de la X, extensa y en un grupo culto se mantiene como una oclusiva sorda. Por otro lado, vamos a ir viendo la asimilación de la R y de la R. Además, vamos a ir viendo en el español costeño, específicamente en las costas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, existe debilitamiento de la S en toda, aspiración de la X, debilitamiento de consonantes finales y otras variaciones lingüísticas. En el español yucateco existe influencia maya en la población, con un más del 50% de hablantes de la lengua mayenses, y existe fenómenos como la cortés dróticos de la fritativa postalveolar sorda y de la fritada alveolar sorda, influencia de la hispánica como la aspiración de la X y de la fritada postalveolar sorda. Y por último, en el español centroamericano existe, influye las Chiapas y las cordilleras del Centroamericana. Existe tensión de la B, de la D y de la G, debilitamiento de la fritativa
palatal sonora, intervocálica, aspiración o debilitamiento de la X, velarización de la N, asimilación de la R y la presencia del nahualismo. Por otro lado, vamos a ir viendo los aspectos principales del español mexicano. Eh, existe este fenómeno del ceseo, en el cual consiste que la S, la C y la Z se pronuncian todas como S. Igual que en toda América existe el yeísmo, que consiste en la pronunciación de L del mismo modo de Y. Otro aspecto importante es de la delimitación o eliminación de la vocal, especialmente en torcato con la S. Tenemos un ejemplo, sería, en vez de decir chiste, dicen cheste. Ya, ellos tienen una controversia errónea de los pronombres átonos de tercera persona, de lo y la, en la cual ellos al momento de usar el se en plural, lo transforman a se los di, se las di. Por último, el uso de la preposición desde y hasta. En lo general, esto se utiliza como una acción de inicio y final. Sin embargo, en el habla mexicana lo utilizan como una acción momentánea. En el ejemplo dice, regresé desde el sábado. Lo correcto debería ser el sábado regresé. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que dice, se casó hasta los 40 años, en lo cual lo adecuado sería, se casó cuando tenía ya 40 años. Eh, en su uso lingüístico no practican el leísmo ni mucho menos el laísmo. Y por último, ellos utilizan la personificación del verbo haber, convirtiéndole en un sujeto en un uso impersonal. En ejemplo tenemos, hubieran muchas fiestas, hubieron muchas fiestas, en lo cual lo adecuado hubiera sido hubo muchas fiestas. De igual manera, ellos dicen, habemos muchos inconformes. Este uso lo hace de una manera de un sujeto, lo personalifican. Bueno, eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias.